Hey, ¿qué tal mis colegas analógicos? Bienvenidos de nuevo al canal y muchísimas gracias por sintonizar en un nuevo vídeo más. En el vídeo de hoy os voy a hablar de por qué creo que la Fujifilm X-Pro 2 y por qué no decirlo el sistema Fujifilm en general, como persona que dispara fotografía analógica principalmente, es el mejor sistema hoy en día en estos tiempos tan complicados para la fotografía analógica, casi tan complicado como que Fujifilm decida reintroducir el Fuji 400H. Una de las principales razones por las que decidí decantarme por la marca Fujifilm para disparar en digital fue porque desde que empecé a disparar en analógico quería tener más o menos la misma sensación que tengo disparando en analógico con digital. Es decir, tener una sensación más intencional, una sensación de pensar más por qué estoy sacando esta foto. Y el sistema Fujifilm, en concreto en mi caso la Fujifilm X-Pro 2, me ayuda mucho a esto. Por lo menos en la mayoría de los casos, cuando no se apodera de mí esa fiebre de querer sacar fotos a lo loco y acabar con una tarjeta de 128 GB llenos de fotos y luego volverme loco con el ordenador para decidirme con qué fotos me quedo, cosa que con la fotografía analógica no me ocurre. Por tanto, quería ver si existía algún sistema que me diera estas ventajas. A veces las limitaciones incluso son buenas. Quería ver si existía algún sistema que te permitiera tener esta misma experiencia, pero con características digitales. Y la única marca que veía que reunía estas características realmente era Fujifilm. Aunque sinceramente no sé por qué estoy diciendo Fujifilm. Debería ser Fuji a secas, porque esta marca hace de todo menos film. Así que a partir de ahora la llamaré Fuji simplemente. Bien, ahora sabiendo que quería tener una Fuji o Fuji, según como lo queréis decir, simplemente tenía que decir con qué sistema me iba a quedar. Una X-Pro 2, puede ser alguna de la gama X100 o XT, no estaba del todo seguro. Pero bueno, como diría Jack el Destripador, vamos por partes y vamos a ver por qué me decidí por la X-Pro 2 y no por cualquier otra cámara. Una de las principales razones por las que me decía entre las X Pro o la X100 es porque tenían ese visor telemétrico. Y quiero decir telemétrico porque no es realmente telemétrico. Se quiere parecer a un telemétrico, pero no es un visor óptico. Pero bueno, ya hablaremos de ello más tarde. Ya que era la primera vez que me introducía en este sistema, decidí decantarme por la X Pro 2 porque era un sistema que tiene lentes intercambiables, al contrario que con la serie X100, que tiene un objetivo fijo. Aunque no os voy a mentir, llevo casi 2 años con esta cámara y solo he tenido el Fuji 23mm f2. Y para mí, en mi opinión, es más que suficiente. Así que, bueno, para el caso, patatas, porque es prácticamente como si hubiera estado disparando con una Fujifilm X100, lo único que un poquito más grande. Pero bueno, nunca digas nunca, nunca se sabe cuándo puedas llegar a comprarte ese dulce 16mm o 35mm 1.4 que tanto ansío tener. Pero bueno, eso lo decidirá el futuro. En adición a esta característica del visor telemétrico, existen muchas otras características que asemejan estas cámaras digitales a las cámaras analógicas. Y una de ellas es su ergonomía y la disposición de los diales. Como por ejemplo, tener los diales de apertura, de velocidad y el dial del ISO encima de la cámara o en tu objetivo. Y no esas típicas rueditas como sueles tener en las cámaras de Canon o de Nikon. Y como estoy acostumbrado a disparar con cámaras analógicas y analógicas de las más antiguas, a mí se me hace bastante natural tener todos estos diales para controlar la exposición en mi cámara. Y además, al tener estos diales externos, sabes perfectamente cómo estás exponiendo y no hay tanta información probablemente en tu pantalla o en tu visor. Estás más centrado en la imagen que quieres sacar. De todas formas, a mí me gusta tomarme mi tiempo para sacar las fotos, así que no me importa tener la pantalla o el visor completamente vacío sin información.
¿por qué no decirlo? Otra de las razones por las que me decantaba por este sistema es simplemente por el estilo. Sí, lo he dicho, creedme, es algo importante para mí también. Quiero tener una cámara que realmente me den ganas de salir a sacar fotos. Igual si tuviera una Sony o igual tuviera una Nikon, probablemente mis ganas de salir a sacar fotos no serían tan grandes, porque no sería una cámara que disfrutara tanto. Y bueno, volviendo un momento al visor telemétrico, he de decir que también es algo que se me hace como familiar, porque ya había probado a disparar, por ejemplo, con la Yashica MG1, no con una Leica, con una Yashica MG1. Una cámara que, por cierto, vendí y que volví a comprar porque la echaba muchísimo de menos. Pero bueno, ese es material para otro vídeo, así que, como ya os digo siempre, no olvidéis suscribiros al canal. Para hacer más analógica la experiencia, una cosa que yo hago es tener siempre la pantalla apagada, siempre que pueda disparar la foto, evidentemente, y luego utilizar el visor óptico y no el visor electrónico, lo cual te obliga a estar más presente en el momento, no estar revisando siempre tu pantalla para saber si la exposición era correcta o no. Vive el momento, carpe diem. Ya sé que hay mucho alboroto alrededor, por ejemplo, de la X Pro 3 con su pantalla invertida, pero oye, seamos realistas, si apagas la pantalla es la misma función. Por lo que en mi opinión creo que no hace para nada falta. Al final de cuentas es tener fuerza de voluntad. Como cada vez que vas a la nevera un lunes a las 9 de la mañana y vas a ir a coger una cerveza y tienes que decirte a ti mismo, no Gonzalo, no es hora todavía de tomar cerveza. Para ser una persona que tiene Leicas 2 veces en sus manos, creo que es una buena alternativa, y hay que decirlo, una alternativa más económica al sistema de Leica. Aunque a quién queremos mentir, las Leicas digitales también tienen algo especial. Al final, toda la gente que hace fotografía analógica de calle quiere una Leica. Aunque probablemente estés diciendo, pues yo no quiero una Leica. Y a eso te respondo yo, ¿que no, Lisa? ¿Que no? Sin embargo, como el visor es óptico y no es realmente telemétrico, la forma de enfoque que utilizo yo es mediante enfoque manual y con el enfoque por zona. Un tema completamente para hablar en otro vídeo. Así que si os interesa, dejadlo escrito en los comentarios y yo haré un vídeo sobre ese tema. Otra opción que tenéis para saber si estáis enfocando bien o no es utilizar esta pequeña pantalla en el visor óptico, como si se tratara de Luke Skywalker a punto de destruir la Estrella de la Muerte. Pero por lo general prefiero hacer caso a Obi-Wan Kenobi cuando me dice "Use the Force, Luke". Digo el visor óptico y utilizar el enfoque por zona. Otra cosa que me gusta muchísimo sobre esta cámara es que la puedes simplificar muchísimo. Dentro del visor óptico puedes quedarte con lo mínimo e indispensable. De hecho, la vida ya es demasiado complicada, así que ¿para qué complicártela aún más? Siento que cuanto más sencillo mejor, como son las cámaras analógicas. De hecho, yo solo tengo el dial de compensación para saber si estoy sobreexponiendo o subexponiendo la fotografía. No como por ejemplo con mi Nikon F100, que sí es cierto que es una cámara analógica, pero tiene muchísima información dentro del visor y a mí, sinceramente, eso me estresa. Volviendo a la X Pro 2, cabe decir que es una cámara que entra dentro de la línea profesional de Fujifilm. Y aunque se trata de una cámara de 2016, es decir, una cámara que va a cumplir o ha cumplido 7 años, creedme, es una cámara completamente capaz. Y por un precio bastante bajo, bueno, igual no bajo, pero definitivamente competitivo, especialmente cuando las comparamos con las cámaras digitales de Leica, en donde los precios generalmente son el doble o hasta el triple. Al final del día podemos decir que tienes más o menos una versión de una Leica, pero un precio mucho más barato. Y como mis arcas o mi cuenta corriente no es tan grande como la del tío Gilito, al final decidí decantarme
con un sistema un poco más económico en comparación con una Leica, que básicamente solo está en mi sueño. Y bueno, ¿qué os voy a decir de otra razón por la que puede resultar atractivo para la gente que dispare en analógico? Sí, hay que decirlo, aunque está muy dicho, son las simulaciones de Fujifilm, son la bomba. ¿Qué os voy a decir? Está súper bien cómo puedes configurar la cámara internamente y obtener directamente unos resultados, un JPG en el que prácticamente no tienes que hacer absolutamente nada. Por lo general disparo con alguna de estas simulaciones y si no, ver algunos de los vídeos anteriores. Y por lo general, lo que suelo hacer es ajustar el ISO de mi cámara digital al ISO del que está representando esta simulación. Por ejemplo, si se trata de Kodak Portra 160, pongo a ISO 160 la cámara. Igual que si for HP 400, pues a ese ISO. Cinestill 800T, ya os hacéis a la idea. Y la única diferencia realmente podría ser que en vez de introducir tu carrete de manera analógica y tomar fotos a través de una emulsión con cristales y sales de plata, lo haces con ceros y con unos. En cualquier caso, esta cámara también me da confianza para sacar fotos en RAW, especialmente las fotos a color. Nunca había estado contento con los colores en cámaras, por ejemplo, las Canon, las Sony. Sin embargo, desde que tengo la Fujifilm X Pro 2, me siento contento con los resultados que estoy sacando a color. Y a la hora de editar, la verdad es que siento que la cámara le atino muy bien. Por lo general, no me tengo que estar preocupando por la curva de tonos, la exposición, el cambio de los colores, el HSL... Todas esas cosas. Lo siento, yo soy un poco cromañón y me gustan que las cosas sean directas. Supongo que es por eso que me gusta tanto esta cámara, así como me gusta disparar fotografía analógica. Si hay alguna pega que realmente le pondría a esta cámara sería la nitidez tan buena que tiene. Ya veis lo que estoy diciendo, una pega, no es una pega en realidad. Pero acostumbrada a la fotografía analógica en 35 mm, donde existe esa pequeña difusión o no existe esa nitidez tan clínica, sí es cierto que en la Fujifilm me llama un poco la atención. Una opción muy buena sería añadir un filtro de estos ProMist en los que te difumina un poco más la escena, en especial en las zonas de altas luces. Creo que podría ser ese el añadido perfecto a la Fuji X Pro 2 para obtener realmente las imágenes que quiero. Otra cosa que creo que puede resultar muy interesante y que cada vez siento que está más de moda es incorporar a estas cámaras mirrorless objetivos antiguos. La óptica antigua a veces también tiene un estilo muy característico. No es lo mismo disparar con un objetivo Carl Zeiss o un objetivo Leica o un objetivo Canon. Cada uno tiene su personalidad. Y una última cosa que creo que sí vale la pena mencionar, y que me perdonen los dioses analógicos, disparar con una cámara digital es como si tuvieras un rollo infinito. Hay que mencionar que con la subida de los precios de los carretes y luego el añadido del revelado, esto puede ser una muy buena opción para alguien que no esté dispuesto a gastar tanto dinero como es en el caso de la fotografía analógica. Creo que disparar con esta cámara, a pesar de ser digital, se aproxima mucho a la opción de disparar con una cámara analógica. A modo de conclusión, creo que la Fuji X Pro 2 es una cámara súper viable para alguien que está acostumbrado a disparar en analógico. Y por qué no decirlo, a alguien que quiera disparar algo similar a analógico sin adentrarse en ese agujero negro. En fin, mis colegas analógicos, esto sería todo por este vídeo. Si os ha gustado, darle a like y así ayudáis al algoritmo mágico o misterioso a que comparta estos vídeos. Y si sois nuevos por aquí, como siempre digo, no seáis roñosos y darle a suscribir, que es gratis y no cuesta nada. Y a mí me ayudáis un montón. Si os ha gustado este vídeo sobre la X Pro 2 como complemento o alternativa a la fotografía analógica, os dejo aquí un vídeo que podéis darle clic y que trata sobre el uso de diferentes simulaciones de Kodak con mi Fujifilm X Pro 2 en Texas. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!